¿Te ha pasado que sales a comer fuera, pides algo que parece saludable y al poco rato ya tienes la barriga como un globo o incluso tienes que salir corriendo al baño? Créeme que no eres la única persona a la que le ocurre esto. Hoy quiero explicarte desde la ciencia y con consejos muy prácticos qué comidas y qué bebidas son las que más suelen provocar esta hinchazón o esta urgencia digestiva y qué podemos pedir en su lugar para disfrutar sin tener que preocuparnos después. Para los que no me conocen, me presento. Soy Verónica, licenciada en nutrición y doctora en nutrición y ciencias de los alimentos, especializada en salud digestiva y llevo más de 10 años de experiencia clínica y académica. En este video te voy a dar soluciones claras para tu próxima salida, para que no termines con la barriga hinchada cada vez que salgas a comer fuera. Bueno, empecemos con los alimentos que deberíamos evitar o moderar cuando salimos a comer fuera. En primer lugar estarían los alimentos muy grasos o fritos. Primero hablemos de las grasas, ya que no todas las grasas son iguales. Por un lado tenemos las grasas saturadas, que están presentes en carnes grasas, en embutidos, en quesos curados, nata, mantequilla. Por otro lado están las grasas trans, que suelen utilizarse mucho en la industria alimentaria y están presentes en frituras industriales, bollería, snack y en margarinas. Y por último, las grasas poliinsaturadas, monoinsaturadas, que son consideradas como las grasas buenas. Por ejemplo, el omega 3, que está en el salmón, las nueces, en las semillas, que son alimentos muy saludables, pero que si se consumen en exceso, también nos van a dar molestias digestivas. ¿Y por qué las grasas nos caen mal? Bueno, porque al comer mucha grasa, el intestino va a liberar una señal que hace que la vesícula biliar se contraiga. Entonces, en esa contracción expulsa la bilis que sirve para digerir estas grasas. Esa reacción puede volver la digestión más lenta y más pesada, con una sensación de empacho, de plenitud gástrica o incluso hinchazón. Y en personas que tienen el intestino muy sensible, podría acelerar el tránsito intestinal, provocando urgencia para ir al baño. Además, hay que tener en cuenta que si en el restaurante se usan aceites recalentados o frituras, se generan compuestos irritantes que van a empeorar el malestar. Incluso las grasas buenas, como por ejemplo frutos secos, el aguacate o el aceite de oliva, si se comen en exceso en una sola comida, podrían dejarte pesado con esa sensación de que estás muy lleno. Por eso, cuando salgas a comer fuera, elige carnes magras, pescados blancos a la plancha o al horno o a la brasa y que tengan poco aceite añadido. Por ejemplo, en el caso del salmón, que es un alimento muy saludable, sí que tiene elevado contenido en grasas. Entonces, si tu digestión no es muy buena, no te recomiendo elegir el salmón cuando salgas a comer fuera. Déjalo para la casa. El segundo grupo de alimentos que deberíamos evitar o moderar son las legumbres, los cereales integrales y las verduras que tienen mucha fibra. Recordemos que la fibra es súper necesaria, se recomienda consumir entre 25 a 30 gramos por día, pero la debemos introducir de manera gradual y siempre acompañada de mucha agua. Pero también hay que tener en cuenta que mucha fibra nos puede jugar en contra, especialmente cuando salimos a comer fuera. Alimentos como lentejas, garbanzos, alubias, verduras crucíferas como brócoli, coliflor, repollo y los cereales integrales que tengan mucho salvado o incluso alimentos con semillas son súper saludables, pero no siempre son la mejor opción en un restaurante. ¿Por qué? Porque cuando tomamos mucha fibra de golpe, sobre todo si no estamos acostumbrados, esa fibra se va a fermentar en el intestino grueso y va a producir gases e hinchazón. El volumen extra de fibra también aumenta la presión en el intestino y la sensación de barriga dura e hinchada casi de manera inmediata. Por otro lado, si en tu día a día consumes muy poca fibra, tu microbiota no está adaptada y el cambio brusco también te va a pasar factura. Así que un consejo simple: si no sueles comer muchos de estos alimentos en casa, mejor evita estos platos cargados de legumbres, de coles o de granos integrales cuando salgas a comer fuera, porque tu digestión te lo va a agradecer. El tercer grupo de alimentos que deberíamos evitar o reducir por lo menos serían los lácteos y los productos que tienen leche. En un restaurante es muy común encontrarnos con alioli, bechamel, salsas que llevan nata,
postres como tartas de queso, natillas, flanes, helados, o bien un simple café con leche que consumimos como después de comer, ¿no? El problema es que todos estos alimentos contienen lactosa. La lactosa es el azúcar natural en la leche. Para digerirla necesitamos de una enzima que se llama lactasa. La lactasa sería como una tijerita que va a cortar esa lactosa y la va a separar en dos moléculas más pequeñas que son más fáciles de digerir. Pero ¿qué pasa? Con la edad esa lactasa va disminuyendo. También puede ser que, por ejemplo, después de una gastroenteritis, de una enfermedad celíaca no tratada, o bien cuando hay inflamación intestinal, esa cantidad de lactasa va disminuyendo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que todos los productos lácteos nos caen mal. Nos pueden provocar hinchazón, gases, muchísima distensión abdominal e incluso diarrea. Así que si sospechas que la lactosa no te sienta bien, lo mejor es evitar estos helados cremosos, natillas, postres con nata cuando salgas a comer fuera. En su lugar puedes elegir quesos curados, yogures que tienen menos contenido en lactosa, o bien si hubiera un yogur sin lactosa, ya dependiendo de tu intolerancia, o bien las frutas más ligeras, como por ejemplo fresas, melón, kiwi, arándanos, piña. Y aquí hago hincapié también en las frutas más ligeras. ¿Por qué? Porque hay ciertas frutas, como por ejemplo la manzana, la pera, la sandía, que sí, que son muy saludables, pero tienen alto contenido en fructosa y en sorbitol, que son unos hidratos de carbono que también fermentan. Entonces suelen provocar los mismos síntomas, distensión, gases, dolor abdominal. Entonces, preferible estos alimentos consumirlos en casa, y cuando salgas a comer fuera, elegir aquellas frutas que tengan menor contenido de hidratos de carbono fermentables. Bueno, y ya que estamos hablando de postres, seguro que también te encontraste con la opción de pedir algo sin azúcar. ¿A que sí? Bueno, la realidad es que estos postres o bebidas o caramelos, que se supone que suelen ser más ligeros porque no tienen azúcar, lo que suelen llevar son edulcorantes, que son llamados polioles o polialcoholes. Ejemplos de estos edulcorantes serían el sorbitol, el manitol, el xilitol, y los vas a encontrar en muchos refrescos ceros, en helados, en postres light, en chicles, caramelos, barritas e incluso en algunos embutidos como el jamón York. El problema es que estos polioles se absorben muy mal en el intestino. Entonces llegan casi enteros al colon, donde las bacterias intestinales los van a fermentar y además arrastran agua. Entonces, ¿el resultado cuál es? Gases, barriga hinchada y en muchas personas puede darles diarrea. Y ojo, porque no todos los edulcorantes funcionan igual. Por ejemplo, la sucralosa no fermenta, pero sí que puede alterar la microbiota a largo plazo si se consume durante mucho tiempo. Luego tenemos los edulcorantes clásicos como la sacarina y el ciclamato, que no producen gases, aunque tampoco conviene abusar porque sí, todos los edulcorantes se ha visto que alteran el equilibrio de la microbiota. Otros, como por ejemplo la stevia, aunque tiene fama de ser más natural, también se procesa bastante, especialmente la que encontramos en supermercado, no la stevia pura. Y el exceso también podría darnos molestias digestivas. Y el eritritol, que es uno de los edulcorantes que más de moda está ahora, es un caso especial porque se absorbe casi entero y suele dar menos síntomas, pero tomado en grandes cantidades también podría provocar problemas digestivos. Incluso hay estudios recientes que lo están relacionando con el riesgo cardiovascular. Así que mi consejo es que si te apetece un postre, mejor uno pequeño y tradicional, sin edulcorantes y sin lactosa. Y un truco muy simple sería compartirlo. Pedir un postre para dos te permite darte ese gusto, pero sin la sobrecarga que te puede arruinar esa digestión. Y por último, lo que casi siempre acompaña a las comidas son las bebidas. Las bebidas carbonatadas como refrescos, gaseosas, el agua con gas o las bebidas tónicas tienen en común el dióxido de carbono, que es un gas que lamentablemente no se queda en el vaso, sino que va a entrar en el estómago y una parte va a pasar al intestino. El resultado es más presión interna, más sensación de barriga dura e hinchada. Y si hablamos de hinchazón, aquí la cerveza merece una mención aparte. ¿Por qué? Porque en la cerveza se combinan tres factores. Por un lado está ese gas, ese dióxido de carbono, con la correspondiente inflamación abdominal. El segundo ingrediente que tiene son los carbohidratos fermentables, como la cebada, que van a producir aún más gas.
Y el tercero es el alcohol, que irrita la mucosa digestiva y desajusta la microbiota. Entonces, si consumimos cerveza sin alcohol o cerveza 00, ¿nos salvamos? La verdad es que no. ¿Por qué? Porque no van a tener el alcohol, pero van a seguir teniendo el gas y estos hidratos de carbono fermentables. Entonces, ¿qué podemos pedir en su lugar? Bueno, lo más recomendable sería agua sin gas, una limonada casera sin edulcorantes o una infusión fría. Vas a disfrutar igual de las comidas, pero sin terminar con la barriga como un globo, ¿no? Pero si me dices, ay, es que me apetece muchísimo tomar una cerveza, bueno, el truco sería empezar con un buen vaso de agua para que te quite la sed y luego te pides esa cerveza y las disfrutas más despacito. Recuerda que lo social no depende de lo que se beba, sino de la compañía, ¿vale? Entonces, a modo de cierre, quisiera decirte que salir a comer no significa que te resignes a terminar con la barriga hinchada o con una urgencia digestiva, que para eso es importante conocer cómo afectan las grasas, las fibras, los lácteos, los edulcorantes y las bebidas para poder anticiparte y elegir mejor lo que mejor le siente a tu cuerpo. Y recordar que no se trata de prohibir, sino de saber decidir. Si quieres más consejos prácticos basados en la ciencia, suscríbete y activa la campanita, que cada semana voy a estar compartiendo herramientas para mejorar la digestión y el bienestar. Chao, nos vemos en el próximo video.